Hola, ¿cómo estás? ¿O cómo está usted? Ahora estás escuchando Escucha Fácil Español. Mi nombre es Conrad y en este podcast seré tu tutor de español, ayudándote desde un nivel A2 a un nivel C1 o incluso a un nivel nativo. Sé que no estás aprendiendo español, pero si escuchas este podcast, el español será más fácil para ti. El tema de hoy es entrevistas de trabajo. Bueno, hoy es lunes, espero que hayas tenido un buen fin de semana, o espero que usted haya tenido un buen fin de semana. Y bueno, quiero hacer este episodio de podcast en este mismo momento porque quiero contarles muchas cosas, o algunas cosas que me pasaron la anterior semana o el fin de semana pasado. Como recuerdan, recientemente pasó el carnaval. Aquí, bueno, en Bolivia, pienso que en Latinoamérica ya pasó, ya terminó el carnaval. Y bueno, básicamente sí, ya estamos entrando a marzo. Vaya, el tiempo pasa muy rápido, demasiado rápido. Ya es marzo básicamente y creo que el día de ayer recién celebrábamos el año nuevo del 2023. Pero lo que quería comentarles era sobre las entrevistas de trabajo. Bueno, el título básicamente ya lo dice. Y es que quiero contarles algo interesante, algo bonito, tal vez se puede decir algo bonito, que me pasó el día viernes. Les comento que tuve una entrevista de trabajo y se podría decir que es mi segunda entrevista de trabajo. Entonces, aquí, bueno, y también pienso que si tú quieres aprender términos de administración de empresas, de entrevistas de trabajo, esto te va a ayudar un poco. Entonces, va a ser más fácil. Pienso porque va a ser un vocabulario más nativo. Voy a tratar de explicarlo lo más simple posible, hablando de esta forma, de una velocidad un poco más rápida, como de forma nativa. Entonces, comencemos. Como les dije, tuve una entrevista de trabajo. Esta era mi segunda entrevista de trabajo. No de este año, el año pasado tuve igual otra entrevista de trabajo. Pero algo que quiero comentarles es que, bueno, para postular a un trabajo necesitas enviar tal vez tu currículum, ¿no? Sabemos que es un currículum y es lo más habitual en decir, bueno, en mi país básicamente usamos mucho ese término de currículum. Entonces, si tú quieres postular, como dije, envías primero tu currículum a la empresa. Y puedes enviar por correo electrónico, por internet, por páginas web. Entonces, hay de diversas formas, ¿verdad? Y hoja de vida también. Es otro término también conocido, es hoja de vida. En la convocatoria o en la solicitud de que la empresa está buscando un nuevo trabajador, ellos pueden colocar que por favor envíen su currículum vitae o envíen su currículum u hoja de vida a este correo o a esta página web hasta tal fecha, hasta dentro de 2 semanas como fecha límite. Entonces, eso pasa. Y creo que cuando estás en una entrevista de trabajo siempre hay esos nervios, ¿no? Un poco, bueno, yo me sentía un poco nervioso en las 2 entrevistas de trabajo que tuve porque, bueno, eran mis primeras entrevistas de trabajo, aunque ya haya trabajado, eran como, vamos a decirlo así, que tenían que entrevistarme las personas o vamos a decirlo así, la jefa o el jefe de recursos humanos. Entonces, creo que las preguntas más típicas cuando estás en una entrevista de trabajo es y me hace reír esta pregunta, tal vez ya hemos escuchado, pero
¿por qué quieres este trabajo, no? Y realmente no sé por qué preguntan eso, ¿verdad? O tal vez si tú también, si tú preguntaste a alguien del por qué necesita o no necesita, bueno, por qué quiere este trabajo, por qué quiere ese puesto de trabajo. Y me preguntaron eso, fue una señorita que me preguntó, una señorita joven. Entonces yo no sabía qué decir. No, obviamente no me quedé callado. No me quedé callado porque no me conviene, obviamente, quedarme callado en esa pregunta. Entonces yo mencioné que me gustaban las finanzas. Obviamente yo estudié auditoría o contaduría pública. Aquí en mi país tiene esos dos nombres, auditoría o contaduría pública. Entonces está relacionado con el área de finanzas, de administración, economía, en esa área. Entonces me hizo esa pregunta la señorita, la jefa de recursos humanos, y yo dije porque no recuerdo muy bien qué dije, pero era porque quiero aprender mucho. Eso dije, me gusta aprender y eso básicamente no voy a mentirlo porque creo que cuando estamos con los idiomas, tal vez tú y yo, ambos nos gusta aprender, ¿verdad? Cuando aprendemos un nuevo idioma, vaya, se abren las puertas, ¿no? Pero no solo de oportunidades, ¿verdad? Sino de conocimiento. Entonces, eso me gusta mucho y eso mencioné. Yo quiero este puesto de trabajo porque quiero aprender mucho y pienso que la empresa puede llevarse lo mejor de mí. Algo así mencioné. Espero que les haya gustado mi respuesta bueno, a la señorita que me entrevistaba. Bueno, eran dos personas. El señor era igual joven. Espero que le haya gustado igual mi respuesta y la señorita igual. Después otra pregunta creo que es interesante que nos hacen en las entrevistas de trabajo, bueno, aquí principalmente es cuáles son o primero, cuáles son tus fortalezas, ¿no? Creo que esa es la primera pregunta, ¿cuáles son tus fortalezas? Y, y tú mencionas qué haces, obviamente tus fuertes, vamos a decirlo así, tus talentos. Entonces, creo que no hay ningún problema con esa pregunta, ¿verdad? Pero cuando viene la siguiente pregunta, ¿verdad? De cuáles son tus debilidades. Entonces, ahí sí uno comienza a tambalear. No sé si escuchaste este verbo, tambalear. Es como desequilibrarse. Básicamente es eso, desequilibrarse, que no es lo mismo que marearse. Vaya, hay muchos verbos aquí. Era que no diga tambalear, porque vaya, hay una gran explicación. Pero no hay problemas, lo puedo hacer con mucho gusto. Marearse básicamente es cuando, vaya, tu cabeza te da muchas vueltas y ya estás a punto, estás muy cerca de caerte. Entonces, eso significa marearse, tu cabeza está muy mareada, podemos decir, o él se siente muy mareado, es algo interno. Entonces, por eso usamos reflexivo. Él se siente mareado o él está mareado, está mareada. Entonces, tenemos ese verbo, marear o marearse básicamente. Entonces, eso significa solamente la cabeza, ¿no? Algo interno. Pero tambalear es como, ya no es mucho de la mente, es básicamente como del cuerpo. Básicamente el cuerpo. Es como desequilibrarse, como dije, pero tu cuerpo no es algo que está mal de tu cabeza, entonces tambaleas, vamos a decirlo así, pierdes el equilibrio. Entonces yo puedo decirme tambaleé de forma subjetiva cuando me preguntó cuáles son tus debilidades. Bueno, esa vez no me preguntaron cuáles son mis debilidades. En la primera entrevista de trabajo que tuve, ahí me preguntaron cuáles son tus debilidades. Y no recuerdo qué respondí, pero creo que traté de disfrazarlo, disfrazarlo. En este caso sería como pintarlo, vamos a decirlo así, de una forma mejor, que mi debilidad parezca una fortaleza, ¿no? Obviamente no pareciendo muy arrogante, ¿no? Creo que esa es la clave también, no parecer muy arrogante
pienso que ante cualquiera, ¿no? Ante cualquiera no tienes que parecer arrogante. Pero me preguntaron eso y después recuerdo también que me preguntaron y algo que quiero comentarles, no sé si pasa ahí en donde tú vives, en el país donde estás, pero aquí en mi país lamentablemente hay esta sección, incluso en el currículum o en las entrevistas. Hay la pretensión salarial. La pretensión salarial. ¿Y qué quiere decir pretensión salarial? Bueno, voy a mencionar pretensión. Salarial, pienso que ya sabes, viene de la palabra salario. Entonces, eso es un sueldo, un salario. Pero pretensión, ¿qué significa? Básicamente es el sustantivo de la palabra pretender. Pretender, entonces, en este caso, quiere decir como cuánto dinero pretendes ganar. Algo así. En este caso usamos pretensión porque es una palabra más formal, vamos a decirlo, de la palabra querer. Entonces, por ejemplo, puedo decir, ¿tú qué pretendes con el español? ¿No? Interesante pregunta incluso. ¿Tú qué pretendes al aprender español? Quiere decir básicamente, ¿tú qué quieres? O puede ser básicamente, ¿cuáles son tus planes del por qué aprendes español? Entonces, es como, y como dije, es como decir querer. Entonces, pretensión salarial. Y lo malo aquí es que en el currículum o en las convocatorias, donde piden que postules o donde quieren que postules, hay una parte donde dicen envíe su currículum vitae, obviamente, envíe su currículum u hoja de vida, pero también te piden que envíes tu pretensión salarial. Entonces, es una estrategia, lamentablemente, es legal aquí hacerlo. Tú tienes que mencionar cuánto quieres ganar, cuánto dinero, cuánto de salario quieres recibir mensualmente. Y pienso principalmente que no es justo. Creo que no es justo y va a parecer un poco que me estoy desahogando con ustedes. Creo que sí. No sé si escuchaste esa palabra, desahogar. En este sentido, bueno, desahogar básicamente significa tengo un pesar, vamos a decirlo así, una preocupación, no preocupación, mejor angustia, tal vez. Una angustia, algo así. Esa idea significa que en mi corazón o en mi mente hay una angustia, hay algo que me molesta, alguna tristeza. Creo que sí, lamentablemente más de más cosas tristes te puedes desahogar. Entonces, parece que me estoy desahogando con ustedes, diciéndoles todo lo que no me gusta de esta política, de este tipo de normas, no normas, básicamente de lo que está permitido hacerse para contratar nuevos trabajadores o contratar personal. También se puede decir de esa forma, contratar personal, como contratar trabajadores. Entonces, esa fue igual otra pregunta, lamentablemente, en mi entrevista. ¿Cuál es tu pretensión salarial? Entonces, vaya, eso sí, creo que esa es la pregunta más difícil porque lamentablemente, obviamente, tú estás compitiendo contra otros trabajadores y si la otra persona menciona algo menor, un salario mucho menor que el tuyo, es muy obvio que van a contratar a la otra persona. Entonces, no sé si en tu país, como dije, pasa eso, pero aquí lamentablemente sí. Entonces, hay la pretensión salarial y me preguntaron eso, cuánto quieres ganar básicamente. Entonces, yo mencioné cuánto quise ganar y espero que otra persona no pida menos que yo. Espero que no pida otra persona menos que yo. Y, y así, entonces, y creo que sí, lamentablemente eso pasó
con las dos entrevistas de trabajo que tuve. Incluso en la primera entrevista fue peor porque me dijo cuál es tu pretensión salarial y yo dije quiero ganar esta cantidad de dinero, esta es mi pretensión salarial. Tantos. Y, y fue más específico, me dijo, ya, monto líquido, o mejor, total líquido, o sin o con ¿cómo sería? Con los aportes. Vaya, voy a mencionar esto, tal vez esto igual, no sé si escuchaste. Mm, Total líquido. Voy a mencionar, bueno, yo sé más de contabilidad, entonces pienso que te va a ayudar en esto. Obviamente tenemos los ingresos en una empresa, tenemos los ingresos y los gastos, ¿no? Ingresos y gastos. Si queremos tener ganancias o queremos tener utilidad, nuestros ingresos deben ser mayores a nuestros gastos, ¿no? Entonces, ingresos menos gastos, si ingresos es mayor, tenemos una utilidad o una ganancia. Entonces, en contabilidad hay este primer término. Ingresos menos gastos, primero tienes la utilidad o la ganancia bruta. Bruta. ¿Qué quiere decir aquí? Que todo lo que has ganado está ahí, digamos, de tu actividad, de la actividad principal, vamos a decirlo. Si yo vendo, por ejemplo, estoy buscando algo aquí en mi cuarto, por ejemplo, libros, ¿no? Por ejemplo, si yo vendo libros, es de acuerdo a mi actividad, ¿no? Mi actividad principal. Entonces, tengo ingresos por la venta de libros y mis gastos pueden ser, por ejemplo, la compra, no la compra. Bueno, sí, puede ser la compra, como también de libros o también puede ser otros gastos como de transporte, de envío, de almacenaje. Entonces, y mucho, ¿no? De sueldos y salarios incluso, ¿no? Si tengo trabajadores, van a ser unos gastos. Entonces, voy a tener la utilidad o la ganancia bruta. Pero, ¿de qué tengo que descontar? ¿O qué tengo que quitar, básicamente? ¿O qué más tengo que restar? Es más correcto decir descontar en este caso. Tengo que descontar los impuestos, ¿no? Porque básicamente, como sabemos, el gobierno o los impuestos me van a preguntar cuánto has ganado, ¿verdad? ¿Cuál ha sido tu utilidad? ¿Cuál ha sido tu ganancia? Entonces, yo voy a mostrar, esta ha sido mi ganancia. Allá, entonces, de la utilidad o de la ganancia bruta, vamos a quitarte, vamos a decirlo así, vamos a quitarte este porcentaje. Muy bien, perfecto. Restamos esa cantidad a la ganancia o a la utilidad bruta y ya tengo básicamente la utilidad o la ganancia líquida. Muy bien, la ganancia líquida. ¿Qué quiere decir esto? Que la ganancia líquida ahora sí quiere decir vamos a decirlo así, la ganancia total o el dinero total que quiero ganar, que está disponible para usarlo a tu gana y gusto. A tu gana y gusto. Quiere decir como tú quieras, básicamente. Entonces, eso quiere decir líquido. Entonces, el monto líquido, hablando en finanzas, quiere decir eso. Entonces, eso me preguntaron en mi primera entrevista. Me preguntó cuál es tu pretensión salarial y yo dije, es esta cantidad. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, $1,000, por ejemplo. Yo dije, quiero ganar $1,000 o mi pretensión salarial es $1,000. Y el entrevistador me preguntó, ¿ese es el monto líquido o es el monto total? Básicamente eso me dijo. ¿Ese es el monto líquido o es el monto total? Entonces, obviamente, como sabemos, cuando trabajas en una empresa, te quitan o te descuentan aquí llamamos aportes solidarios para tu retiro, ¿no? Para tu jubilación. Entonces,
como pueden ver aquí en mi país, para jubilarse, o bueno, el porcentaje es de 12,71%. Si te van a retirar, o bueno, el porcentaje para que te jubiles, ¿no? En un futuro. Entonces, eso me preguntaron. Y fue, vaya, es mucho más difícil porque tienes que hacer cálculos. Vaya, si cuánto dinero quiero ganar realmente o cuánto dinero quiero que me descuenten, básicamente, ¿no? De qué monto quiero que me descuenten. Entonces, eso pasa en entrevistas, en currículums. Entonces, es un poco difícil, un poco difícil esa pregunta. Entonces, sí, eso me preguntaron. También me preguntaron qué haces, cuáles son tus hobbies, cosas así. Me preguntaron incluso cuáles son tus fracasos, cuáles son tus logros. Entonces, creo que, creo que respondí, como dije, las preguntas bien. Creo que lo más importante cuando vas a una entrevista de trabajo es mostrarse siempre confiado, obviamente tener la confianza suficiente de que vas a obtener el trabajo, pero a la vez ser humilde o ser respetuoso, básicamente, ser respetuoso. Y no sé si pasa en tu país, pero aquí tal vez para mostrar más respeto a alguien tienes que mencionar su título de, por ejemplo, de nivel de estudios. Eso, básicamente, es decir, de mencionar su título de nivel de estudios. Entonces, pero cuando no conoces a alguien, por ejemplo, yo a la entrevistadora no la conozco, no sé qué nivel de estudios tiene, pero yo puedo suponer que por lo menos es una licenciada o que obtuvo la licenciatura en psicología, en administración de empresas, etcétera. Entonces, yo cuando entré a la entrevista o cuando entré a la oficina para tener la entrevista, yo decidí llamarla y también llamarle al otro hombre eh, licenciado, licenciada. No podía simplemente llamarle señorita porque obviamente pues, puedo llamarla señorita, pero creo que eso es más como un halago o un elogio a su edad, no básicamente a sus conocimientos, ¿verdad? Entonces, incluso si le digo a alguien señor, ¿no? Por respeto, ¿no? Incluso si es joven, si yo le digo señor es por respeto. Pero en cuestión de la vida profesional, tú tienes que decir licenciado, licenciada. Si no los conoces, como dije, yo no los conocía. Yo no sé qué puesto, qué cargo tienen. A menos que si es una persona muy orgullosa, la otra persona tal vez se puede ofender, ¿no? Puede decir, no me llames licenciada o no me llames licenciado, llámame magister, magister o doctor o doctora. Creo que, bueno, hay casos, ¿no? En el mundo hay de todo tipo y gracias a Dios no me tocó, no me tocaron esas personas como entrevistadoras, entonces pude llamarle básicamente como licenciada y no había problema. Obviamente ella sentía el respeto y obviamente yo lo decía por tenerle mucho respeto. Y algo interesante también que quiero mencionar sobre las profesiones, me acordé, es que aquí a los ingenieros no les gusta que les digan licenciados. No sé por qué. Ellos obtienen una licenciatura en ingeniería, ¿verdad? En las universidades. Pero no sé, los ingenieros quieren siempre destacar de las otras profesiones. Entonces, yo he escuchado que tengo amigos, amigas que dicen mi profesor o mi docente de mi clase de universidad. Una vez le dijimos licenciado o licenciada y se molestó demasiado. Me mencionaban que se sentía ofendida, ofendido y él decía o ella decía, yo no soy licenciado, yo no soy cualquier que puede ser licenciado, yo soy un ingeniero. Entonces, o una ingeniera, entonces. Ahora para mí es, bueno,
yo respeto cualquier carrera, cualquier profesión, cualquier oficio, incluso, porque pienso obviamente cada oficio es respetable. Lo más importante, pienso en mi opinión, es que aportes algo a la sociedad, que ayudes algo a la sociedad. Entonces, y obviamente que des valor a la sociedad. Yo escuchaba eso justo en un video, que tú ganas dinero en la sociedad no por el tiempo que trabajes, sino por el valor que le das a la sociedad, el valor agregado que le aumentas a la sociedad o a la actividad económica en la que actúas. Entonces, eso pasa aquí, como curiosidad quería comentarles. Pero sí, eso es lo que puedo recordar de mi entrevista de trabajo y bueno, deseenme suerte. Espero que todo salga muy bien, que pueda tener el puesto. Los mantendré informados y bueno, pienso que es una travesía, es un viaje siempre, ¿no? La vida, siempre vamos a tener subidas, bajadas, fracasos, logros. Entonces, así es la vida, ¿no? Pero hay que continuar, hay que continuar. Muy bien, espero que te haya gustado este episodio de podcast hablando sobre las entrevistas de trabajo y cosas así. Espero que el vocabulario que te ofrecí te haya servido mucho. Y bueno, puedes seguirme obviamente en Instagram. Acabo recién de crear mi cuenta de Instagram. Entonces pienso que juntos vamos a funcionar o vamos a construir esta cuenta de Instagram. Y también, bueno, ya estoy intentando ahora en diferentes plataformas usar. Este episodio, este canal de podcast ya está disponible en Stitcher, en Spotify, en Google Podcast también va a estar disponible, también en Amazon. Entonces vas a poder usar tu plataforma favorita. Muy bien, también si necesitas ayuda obviamente puedes encontrarme como tutor de español en italki. Muy bien, nos vemos pronto, cuídate mucho o cuídese mucho. Nos escuchamos en breve. Chao, chao.